Bien, buenas noches. Están grabando ya. Nada, hoy yo había dicho que íbamos a hablar del catecismo de la Iglesia Católica. Como cosas del demonio, en mi catecismo de la Iglesia se me ha extraviado aquí en la casa, no parece por parte del físico. Voy a tener que auxiliarme de miren, el catecismo de la Iglesia Católica contiene lo que es prácticamente el magisterio de la Iglesia. Para mí, y yo espero que para ustedes, el catecismo tiene el mismo peso que la Biblia. ¿Vieron? Porque el catecismo es la interpretación de una manera sistematizada, la verdad de la fe bíblica, se la va de manera sistemática, se la va desglosando. Y en la primera parte, en lo que es como la profesión de la fe, en la parte del credo que tenemos, capítulo primero dice: el hombre es capaz de Dios. El hombre es capaz de Dios. Dios pone en el hombre el deseo de conocerle, de buscarle. Y tiene lógica porque si tú haces tu criatura y tienes deseo de comunicarte con lo que tú has creado, tú tienes dentro del diseño inteligente de haber hecho al hombre, tú tienes que dotar al hombre con capacidad de que el hombre entre contigo y te dé una respuesta. Entonces, esa respuesta que el hombre le da a Dios es lo que se conoce como fe. La fe es la respuesta que el hombre da. Por eso, el credo es la profesión de fe. De hecho, pongan atención. En misa, se leen las palabras de Dios y el cura hace la homilía. Lo que se hace es el credo. ¿Por qué? Bueno, porque el credo es la respuesta de fe a la palabra de Dios que ha sido leída y ha sido presentada también a través de la homilía. De modo que ese hombre que es capaz de Dios, que Dios lo ha hecho capaz, del 27 al 49, en el capítulo 27 al 49 se trata de eso. Es ese hombre que es capaz, porque le puede responder a través de la fe a ese Dios. Dios pone el deseo para que el hombre pueda responder. El conocimiento, las vías de acceso al conocimiento divino son dos, que ya se han dicho. La vía son dos. Dije San Pablo, refiriéndose a los atenienses, que son como necios. Usted, con la cosa creada, no descubren a Dios en la cosa creada, porque Dios habla en la criatura. De hecho, el cuadro que pinta un artista, dice algo de artista. Igual, o sea, la criatura, la creación habla de Dios. Y a través de la creación, el conocimiento, la razón, es una vía por la cual el hombre puede accesar a Dios. Aquí está la esposa encaramado ahí atrás. Yo tengo una cerveza para la cucaracha. Dice, como es que yo me gusta mi esposa más, se llama el libro. Bye, Pablo, es Pedro. Adiós, Pedro. Adiós a todos. Te dicen adiós, Pedro. Adiós a todos. Entonces, la otra vía del conocimiento de Dios es
es a través de la fe, de la fe. ¿Y qué es? Miren, ¿qué es la fe? Es obedecer sin entender. Miren, yo estoy diciendo que dice el catecismo que las dos vías son el conocimiento de las cosas creadas y a través de la fe. Bueno, pero a través de las cosas creadas, Dios, a través del entendimiento de cómo funciona el órgano humano, el corazón, cómo funciona todo este sistema. Cuando tú comprendes todo eso, y dices, wow, porque en este asunto, el ser humano es un Dios maravilloso, inteligente. Pero entonces, el otro medio a través del que podemos acceder a Dios, la fe. ¿Qué es la fe? Es obedecer a Dios sin entenderlo. El primero es entendiendo la creación, y aquí es sin entender a Dios. Podemos a través de la fe entrar en contacto y en comunicación con Dios. Naturalmente, después que usted logre entenderlo, ya la fe no va a ser necesaria. Entendiéndolo de manera plena, a la eternidad, ya usted podrá amarlo tal cual es, porque usted lo conoce completamente y plenamente, de modo que ya la fe no hace parte en la eternidad. Pero mientras estemos aquí, hay que obedecer sin entender, obedecer sin entender. Como en el capítulo 2, Dios va al encuentro, Dios va al encuentro del hombre, la revelación. Esto está en el artículo 51 y 73. El Dios que se da a conocer. Miren, el hombre, por su iniciativa propia, no puede conocer a Dios. Para que el hombre pueda conocer, tiene que dar el primer paso. Dios se revela. Pero al mismo tiempo que se da a conocer, Dios tiene también que inspirar al hombre, para que el hombre que está frente a la desvelación de Dios, a la desvelación de Dios, él se inspira, Dios lo inspira, y el hombre puede entender a ese Dios que se está revelando, puede comprenderlo a ese Dios que se está revelando, puede interpretarlo y puede transmitirlo. Entonces, esa capacidad de comprenderlo y de transmitirlo es lo que se conoce como inspiración. Luego, el efecto de conocer se conoce como revelación. De modo que aquí vamos a tener dos conceptos. Revelación e inspiración. El hombre, para que el hombre pueda entender a ese Dios que se está revelando. Dios a dar su destino y miren, me está preguntando algo. Ok. Y ese se va a revelar desde un principio con la creación. Es presentada a nivel genérico, pero para entender que hice a lo individual. A lo individual. Le dice Dios a Job, ¿dónde estaba cuando yo estaba haciendo el mundo? Una pregunta interrogante, interpelante, para hacerlo caer en cuenta que Job ni tuvo ni voz ni voto cuando Dios decidió crear a Job. O igualmente cada uno de nosotros, en el mero hecho de estar vivo y que estamos vivos sin que se nos haya consultado, estar vivo y que saboreamos lo bueno que es estar vivo. En ese acto de creación de parte de Dios, convierte en una revelación del amor de Dios. Dios te ama creándote, regalándote la existencia, la vida. Y una vida que para muchos, la mayoría, por más maldita que uno siempre está con ella, o termina
quitándose la vida. Entonces Dios revela su designio amoroso. Y lo hace, recuerda que yo le expliqué diciendo que el camino de la fe es un camino en desarrollo. Por lo mismo, porque Dios, el camino de la fe es un camino en el cual Dios se va a develar y se va a develar a través de diferentes etapas. Diferentes etapas, donde la primera es la creación, la segunda es el movimiento que hace Dios con el tema del diluvio. Buscaré en catecismo como Dios con el tema del diluvio salvando a la humanidad. ¿Y cómo lo hace? Salvando un grupito, salva más que la humanidad, salva la vida, salva el proyecto. Pongan atención, salva el proyecto. Dios con la creación de un proyecto amoroso, luego ese proyecto amoroso se desfigura, se daña, y Dios vuelve a salvar el proyecto amoroso, permitiendo que se destruya, pero conservando un grupito. Y conservando un grupito, en esa otra etapa, Él mantiene el proyecto amoroso de existencia en pie. En pie. Naturalmente, a la resurrección de Cristo, sabemos que la salvación abarca hasta a muchas de esa gente como que murieron en el pasado, siendo justos. El libro de Sabiduría lo va a mencionar. Mucha gente justa de aquella época son salvados por los méritos de Cristo en la vida. De modo que sigue etapa por etapa. El tema también de la Torre de Babel es un Dios, elegir un hombre para que ese hombre le pida a Dios que salve a ese pueblo, porque en el fondo Dios no quiere destruir ningún pueblo, nada, pero él le pone un dato. Bueno, si tú encuentras al menos 10, 50, 40, 30, yo te lo salvo. O sea, es la forma en esa etapa de ese proyecto amoroso de Dios ir permitiéndonos entenderlo a Él, que Él está dispuesto a salvar a la mayoría por la minoría. Como lo hizo con Cristo, salvó a Titri Mundati por la minoría que por la minoría que por un justo en la cruz, Él salvó al mundo entero. O le mundo entero. Y ese mismo comportamiento que viene trayendo de siempre con la Torre de Babel no, perdón, estoy hablando de Sodoma y Gomorra, de Sodoma y Gomorra, y la mediación que hace Abraham por esas dos naciones. Si aparece 5 justos, ¿tú lo salvas? Sí, lo salvo. Si aparece 5, no apareció ninguno, desaparecen en tiempo y espacio. Luego, esa etapa siguen avanzando en el tiempo y Dios, salvando a la humanidad, lo hace de la siguiente manera, eligiendo a un hombre, para a través de este hombre constituirse un pueblo a su imagen y semejanza, que sea el pueblo como el pueblo que permita introducir a la humanidad ese conocimiento. Buenas noches. Buenas noches. Esto es como la lo que fuimos antes de la UAS, sabíamos que si usted llegó tarde, se siente y se calla sin hablar. Entonces, entonces, así Dios va develando su proyecto amoroso, va a decir la Iglesia Católica en el numeral 51, 53, etapa por etapa, hasta llegar a la persona de Jesucristo, que es la cumbre de la etapa, la mediación de la etapa, en la cual ya con Cristo se cumple todo el plan y ya no se admite otra etapa. Cuando hablamos de tiempo escatológico, nos referimos al tiempo que inició
con el nacimiento de Cristo y que no ha terminado. Cuando Apocalipsis habla de el final de los tiempos, esa etapa del final de los tiempos inició con Cristo y su nacimiento, su muerte y su resurrección, y todavía estamos en la etapa del final de los tiempos. De modo que no es como dice un evangélico, que cuando venga el final de los, no, el final de los tiempos inició con la persona de Jesucristo. Es el ocaso del mundo. Son los tiempos escatológicos de la humanidad. Y de modo que a partir de ahí, de esa última etapa de Jesucristo, de ese proyecto amoroso del Padre que está en el capítulo, en los numerales 51-73, ya no se admite más mediador ni más verdad de que no, ya no hay más nada que completar. Todo está completado en la persona de Jesucristo. Eso fue el artículo, el tema de la revelación de Dios. El capítulo segundo, al encuentro, vamos al artículo 2 de ese capítulo segundo, que es la transmisión de la revelación divina. ¿Cómo se transmite la revelación divina? Una revelación divina que Dios se va revelando y va inspirando, se va transmitiendo, y llegamos entonces a lo que se conoce como la tradición apostólica. El artículo 2, la tradición apostólica. ¿Qué es la tradición apostólica? Miren, para la palabra de Dios, para los católicos, el que es católico que está a aquel lado, es un todo, debe entenderlo de esta manera. No es nada más la Biblia. La Biblia es la parte escrita, la parte que se puso por escrito de la palabra de Dios. Mejor dicho, la palabra de Dios es pronunciada y dicha en la eternidad, no en la historia. Se hace presente en la historia. De esa palabra de Dios que se hizo presente en la historia y que fue dicha por los profetas y conservada por los sacerdotes. Luego, esa palabra de Dios se hace persona en la persona de Jesús, es vivida por los discípulos, y después parte de esa palabra de Dios, vivida por los discípulos, se pone por escrita. Entonces, para el católico, la palabra de Dios se está dividiendo en dos partes. La primera es la tradición apostólica, que son esas cosas que de obispo en obispo, esas verdades de fe, se han ido transmitiendo. Se fueron transmitiendo oralmente. Oralmente significa que se transmitió así oralmente por un lado, que se transmitió a través del símbolo y que se transmitió a través de la institución. Me explico. Si la Iglesia Católica de repente se visualiza como una institución sólida, desde un principio, esa institución sólida es y se visualizaba. Y en esa visualización de ser una institución sólida, cuando sólida es que de un principio comenzaron a aparecer los tipos. Pedro tuvo un territorio, Pablo tuvo un territorio, Lucas tuvo un territorio, Santiago se ocupó de Santiago de Compostela, allá en Santiago, en España. Lucas se radicó en Egipto por ahí, y Antioquía me parece, no, Antioquía no. Y así cada uno de los discípulos se fue quedando como un territorio, y desde el principio, ese territorio se constituyó en la iglesia particulares que fueron conformando desde el principio el catolicismo. Entonces, esa estructuración, la cual Pedro pasa de Antioquía a Roma, que se queda él como cabeza, y a partir de ahí, en la institución, por ejemplo, de los concilios ecuménicos, son instituciones visibles, que son parte de esa tradición apostólica, que visiblemente se ven y dicen algo. Te dicen que hubo una organización de un principio
Y así mismo con los sacramentos. Los sacramentos comenzaron a evidenciarse desde el principio. Y si bien es cierto, no están desmenuzados en la palabra escrita, en la Biblia, pero sí nos vienen dados por herencia, por tradición apostólica. Entonces, a eso que se refiere a tradición apostólica. A esa verdad de fe, que aunque muchas de ellas quizás no están escritas en la Biblia, pero fueron transmitidas oral y simbólicamente a través del tiempo. Entonces, luego que se decidió escribir, porque de repente Cristo muere en el 33, pasan 30 y pico de años, perdón. Ok, sigo. ¿Tienen el micrófono? Cristo muere en el 33 y la primera comunidad, las primeras iglesias comienzan a vivir desde el 33 hasta los años 69. Fue cuando se escribió el primer libro del Nuevo Testamento, que fue la carta de la primera carta tesalonicense en el 69. Luego, en los 70 y pico, comienzan a escribirse los evangelios. Luego, pero la iglesia fue primera iglesia desde el 33 hasta el año 70 y pico. Fue primero iglesia. Vivía los sacramentos y la liturgia por durante 30 años. Y luego, entonces, cuando los discípulos primero comienzan a querer morirse, se ve entonces la necesidad de poner por escrito todo lo que los discípulos nos estaban enseñando. Pero ya hay 30 años de vivencia, de transmisión oral, transmisión apostólica en sentido general. Luego de toda esa enseñanza de Cristo, que es como una fuente, cada escritor va a coger lo que necesita de esa fuente para transmitir a una determinada comunidad una verdad de fe. Por ejemplo, si Mateo, que hizo su evangelio dirigido a judíos de pura cepa, no a griegos, sino a judíos de pura cepa, no a dominicanos, él, de toda esa fuente de vivencia con Cristo, va a coger lo que él necesita de todas esas verdades para él transmitir su evangelio. Y va a coger aquí y va a dejar allí. ¿Por qué? Porque él va a estar en un mensaje a una comunidad específica, judío recalcitrante, judío de cepa. De modo que entonces, lo que es palabra de Dios para el católico, pongan atención, es palabra de Dios para el católico es la Sagrada Escritura y la tradición apostólica, o la tradición en mayúscula todo el tiempo. Eso es lo que es palabra de Dios para el católico. Para el protestante solamente es la sola escritura, lo que dice la Biblia. No tienen tradición apostólica. Nosotros tenemos tradición apostólica. Y esa tradición apostólica está en gran medida desglosada aquí en este catecismo que estamos estudiando. Luego viene la relación entre la tradición y la Sagrada Escritura. Tú puedes leer muy bien ahí. Naturalmente hay una relación dentro de esa relación. Me gustaría que ustedes estudien, anoten. Quiero que se lean un documento que es bien corto, pero una belleza. Se llama Didache. La Didache. La Didache. ¿Con Y o con G? ¿Cómo que se llama? Didache. Didache. ¿Con Y o con G? Usted escribe en Google y le sale. Es un documento cortísimo. ¿Por qué? Es un documento escrito por las primeras comunidades cristianas y ahí aparecen cómo ellos vivían algunos que otros sacramentos. Te estoy hablando que la Didache, pongan atención, que la Didache se dice fue escrita primero que todo el Nuevo Testamento. No es considerado
palabra de Dios en el hecho de que no está como libro inspirado en la Biblia, pero es como que un historiador de la época, cómo vivían los primeros cristianos, ¿vieron? Y ahí te van a ver si la Eucaristía, si el bautismo de niños, por ejemplo, es un invento de los años 300, cuando Constantino, o si es una vivencia de fe desde el inicio del cristianismo. Y eso también es parte de esa tradición apostólica que uno va heredando. Luego viene entonces la interpretación del depósito de la fe. Miren, pongan atención. Cuando una persona se hace cristiano y conoce a Jesucristo, lo primero de la cosa primera que Cristo hace es regalarle el Espíritu Santo. Digo regalarle el Espíritu Santo porque es el Espíritu Santo quien te va a develar toda la verdad de la fe escrita y transmitida. De modo que la interpretación del depósito de la fe, con atención, radica sobre la Iglesia Católica, que es madre y es maestra, y que recibió el Espíritu Santo y la encomienda de Cristo para eso. De hecho, el mero hecho de que cada quien quiere interpretar el depósito de la fe de manera independiente es lo que generó lo que al día de hoy ha generado Cuchumil, Iglesia y Z independiente, una de la otra. Y ese sancocho en la fe de Cuchumil, iglesias distintas y denominaciones provoca que los que no crean, no crean. Y no lo digo yo, lo dice Jesucristo. Creo que el Evangelio de hoy, yo no lo he leído hoy, pero Padre, no el Evangelio de hoy, ya me acordé. Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno, para que el mundo vea y crea. Repito, dice Jesucristo en una oración, orando por la iglesia, por los discípulos. Padre, que tú y yo seamos uno, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. ¿Para qué? Para que todo el que lo ve, el que vea la unidad, crea. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, que el diablo se propuso dividir, y la herramienta ideal para dividir fue haciendo de creer a mucha gente que ellos pueden interpretar libremente las Sagradas Escrituras. Y el que interpreta libremente libros que estaban 1100 años en escribirse, todos juntos, y que empezaron a escribirse hacia el año 1000 antes de Cristo, y que atento a lo que estoy leyendo y lo estoy interpretando, eso provoca división y ustedes han visto los resultados. Por consiguiente, la interpretación del depósito de la fe radica sobre nuestra querida madre y maestra, la Iglesia. ¿Cuánto hay que hablar? Vamos entonces al artículo 3 de ese segundo capítulo. Se van desde los artículos 101 al 141. Y aquí digo lo que dije también con la Biblia. No podemos ir uno a uno así, porque entonces tenemos que dar 10 años en esto. No, un año. El artículo 3 dice la Sagrada Escritura. Cristo, primer capítulo. Cristo, palabra única de la Sagrada Escritura. Inspiración y verdad de la Sagrada Escritura, que ya expliqué lo que es inspiración. El Espíritu Santo, intérprete de las Escrituras, que lo acabo de decir ahora mismo. El canon en las Escrituras, que de eso voy a hablar. Y la Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia. Ese es el tercer y último artículo del capítulo 2
Cristo, palabra única de la Sagrada Escritura. Miren una cosa. Yo te di una vez, no recuerdo, la palabra de Dios son los 10 mandamientos, que es lo único que fue escrito por Dios por el dedo de Dios en el Antiguo Testamento, y que tiene un mensaje muy pedagógico. Es como que, y que en torno a esos 10 mandamientos se escribieron todos los libros del Antiguo Testamento. De cómo el Pentateuco que estamos viendo son cómo Dios cómo Dios conduce a un pueblo, lo crea y lo hace nacer, lo conduce hasta el punto donde le va a entregar los 10 mandamientos. Eso es la síntesis más síntesis del Pentateuco. El Pentateuco narra cómo Dios crea y conduce a un pueblo hasta llevarlo al punto donde le va a entregar los 10 mandamientos, lo que él escribió con su propio dedo. Luego, Cristo, que es la palabra única de la Sagrada Escritura, esos 10 mandamientos, que es la palabra de Dios, se van a encarnar en la persona de Cristo. La palabra hizo carne y habitó entre nosotros, va a decir Juan. Entonces, es en torno a Cristo encarnado, la palabra encarnada, que se van a escribir dame algo, por favor. Se van a escribir todos los libros del Nuevo Testamento. Lo del Viejo es el mandamiento, que son la palabra de Dios. La palabra de Dios se hace carne entre nosotros y se simplifica en 2 mandamientos: amar al prójimo y amar a Dios. En definitiva, los 10 mandamientos se simplifican en el amor. Entonces, en torno al amor encarnado, síganme, en torno al amor encarnado se va a escribir el Nuevo Testamento completo. De modo que Cristo es palabra única de las Sagradas Escrituras. Cristo es palabra única de la Sagrada Escritura. Inspiración y verdad. Miren, lo que hace verdadero a las Sagradas Escrituras, es que la misma tiene su inspiración en Dios. Lo que hace verdadero la Sagrada Escritura es que la misma tiene su inspiración en Dios. Pero ¿qué pasa? La palabra de Dios, o la Biblia también, la Biblia no puede testificar por sí misma. O sea, por ejemplo, usted se encuentra un libro por ahí, el libro en su prólogo dice: todo lo que está escrito es palabra de Dios. Bueno, eso no testifica nada. Porque el mismo libro no puede testificar por sí mismo, decir que es palabra de Dios. Entonces, ahí entra entonces el magisterio de la iglesia. Esta iglesia, la que dice, aquí estamos con el tema del canon, para combinar con el canon. Esta iglesia, la que dice qué es y qué no es palabra de Dios. Porque la misma palabra de Dios, o sea, la misma Biblia escrita, no puede decir, por ejemplo, una carta de Pablo. Pablo no puede decir él mismo, esto que digo es palabra de Dios. Porque, o sea, todo lo que yo me encuentre por ahí escrito, que me diga que es palabra de Dios, no puede estar como palabra de Dios, porque es escrito. Entonces, la misma Biblia no puede ser testigo de su veracidad. De modo que quien le da el carácter verdadero a las Sagradas Escrituras es la iglesia. Y por eso la iglesia va a formar un canon. El numeral 4 dice el canon de la Iglesia Católica. Y ese canon no fue de un día para otro, porque la iglesia amaneció hoy y se despertó. Los libros inspirados son esto y ya. No. Eso fue todo un proceso de depuración
dado siempre por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo revela la verdad. De hecho, hay un evangelio de un apócrifo que la iglesia lo declaró, que el evangelio es muy bonito, dice muchas cosas muy bonitas, pero la iglesia determinó que no es inspirado porque tenía ciertas cositas que no había intención de quien lo escribió, pero sí había fantasía en su cerebro, ¿vieron? Entonces, es el de Tomás, no, el evangelio de Tomás. ¿Perdón? Ese no es el evangelio de Tomás. No recuerdo, creo que el evangelio de María, uno que dice que narra una escena donde Cristo era que niño, entonces estaba jugando con un grupo de amiguitos y uno de los amiguitos empujó a otro niño y los niños se desnucan. Entonces le echan la culpa a Cristo, fue Cristo que lo empujó. Entonces Cristo hace su milagro ahí, los revive, los resucita, y cuando los resucita, los ancianos le preguntan, ¿quién fue que te mató? Y el niño dice la verdad. Está bonito, se ve bonito, ¿no? Se ve bonito, la narrativa, pero es fantasioso. La iglesia, no, eso no va. Es otra cosa, que ¿tú me entiendes? Descartado. Lógico. Entonces, ¿cómo? Por ejemplo, antes del canon católico hubo el canon de Yanni, por los judíos, en el cual ellos tuvieron que decidir qué libro sí, qué libro no. Porque, bueno, por un problema que se presentó a ellos, igualito al que se presentó en el catolicismo. ¿Qué pasa? Miren, el que es carismático, ¿quién es carismático de están ahí? Que está en grupo de oración y cosas. Ok. A nivel del grupo de oración carismático, señores, aparecen unos inspirados ahí, dando mensajes. Entonces, yo que soy estudiante en la renovación y fui parte del ministerio del equipo de jóvenes, del equipo C en su momento. Pero yo no estoy obligado a creer todo lo que en un grupo de oración alguien dice y no me puedo ofender a nadie. Entonces, pasa con frecuencia, mucha gente, el Señor dice, y comienzan a decir, y que palabra de conocimiento. Y a veces se arma con un festín, y está todo el mundo diciendo, palabra de conocimiento. Pues entonces, pasó parecido con los judíos y con la iglesia católica. Mucha gente con buena intención y otros con mala intención, tener no palabra de conocimiento, sino escritura de conocimiento, y comenzaron a escribir muchas cosas. Estaba todo el mundo escribiendo, y todo el mundo todo el que se sentía inspirado escribió un libro, y una carta, y una cosa, y mandaba, y como matemático, que todo el que se inspirado de la palabra de conocimiento. El caso es que se armó un genjullo a los judíos en primer momento y a los católicos después. Y no, pues señores, esto no puede ser así. Entonces, los judíos en Yania, en el año 100 de nuestra era, en Yania, en una ciudad llamada Yania, decidieron cerrar el canon. O sea, ¿qué es cerrar el canon? Decir cuáles son los libros inspirados por Dios del Antiguo Testamento y cuáles no. ¿Qué pasa? Los 7 libros que los evangélicos no usan, los deuterocanónicos, estamos aquí en la parte del canon de la Sagrada Escritura, esos 7 libros que los evangélicos no usan, que son Sabiduría, Macabeo 1 y 2, yo no sé de memoria. ¿Qué número, Lucy? Creo que hay 7, te voy a después, 7 libros deuterocanónicos, que ellos llaman 7 libros apócrifos, que los evangélicos no lo usan en su Antiguo Testamento. Esos 7 libros fueron escritos originalmente en griego y fueron escritos entre el año 165 a.C. y el año 50 a.C. El 50 como se escribe el libro de Sabiduría. Y fueron escritos en griego por las comunidades de la diáspora. Aparte de eso, esos 7 libros tienen un lenguaje, comenzaron a tener un lenguaje muy cristiano desde el principio, muy cristiano. Es donde aparece el tema de vida después de la muerte en el Antiguo Testamento, porque los demás libros del Antiguo Testamento no contemplan vida después de la muerte. Para el judío, el hebreo, solamente había esta vida aquí en la historia. Son esos primeros 7 libros, específicamente Macabeo y Sabiduría,
y creo que Daniel dice algo, que comienzan a hablar de una vida después de la muerte. Y como son escritos en griego, tienen un lenguaje muy cristiano. Antes de Cristo llegar, tienen un lenguaje muy parecido al lenguaje de los judíos. Definen el canon en el año 100 de la era cristiana. O sea, ya ellos conocían el cristianismo. Cuando ellos van a definir el canon, cuando cogen los 7 libros del Antiguo Testamento, deuterocanónico, y dicen, bueno, acá, pues estos 7 libros se parecen a los libros que están escribiendo los cristianos. No, y los descartaron. Primero, fueron descartados porque eran muy cristianos. O muy parecidos a los libros cristianos que ya estaban escritos. Segundo, fueron descartados porque estaban escritos en griego. Y para el hebreo, Dios habla en hebreo. Es el idioma de ellos. En hebreo. Y por eso lo descartaron. Dios no habla de otro idioma. ¿Perdón? Dios no habla otro idioma para ellos. En hebreo. En hebreo nada más. Ni siquiera en arameo. Y eso que la Biblia tiene, en el Antiguo Testamento tiene 2 o 3 cositas en arameo. Pero Dios habla en hebreo, según ellos. Aparte de eso, entonces ellos descartan los 7 libros. El otro punto es que ellos dijeron, el último profeta vivió en el siglo IV antes de Cristo. Todo lo que esté escrito después del siglo IV, después del último profeta, no es válido. Efectivamente, estos 7 libros cumplían un lenguaje muy cristiano, parecido a los cristianos. Fueron escritos después del último profeta, de los hebreos, de los judíos, mejor dicho, y fueron escritos en griego. Por eso ellos descartan de su canon, escrito promulgado en Yamnia, esos 7 libros que nosotros tenemos. ¿Qué pasa? Esos 7 libros que nosotros tenemos, escrito en original griego, San Pablo menciona mucho. Aparte de eso, los primeros cristianos manoseaban mucho esos 7 libros. Aparte del Antiguo Testamento, los primeros cristianos manoseaban mucho esos 7 libros. ¿Por qué? Bueno, porque los judíos de la diáspora, lo que hablaban griego, todo ese judaísmo, el judaísmo estaba dividido. Los judíos de Jerusalén, recalcitrantes, en la tabla, y los judíos de la diáspora. ¿Me oyen? Sí. Sí, sí. Okay. Sí. Me frisé. Y los judíos de la diáspora. Los judíos de Jerusalén, por ser tan recalcitrantes, terminaban no usando esos 7 libros. Ahora, los judíos de la diáspora, aparte de todo el Antiguo Testamento, seguían usando los 7 libros deuterocanónicos porque estaban escritos en un idioma que ellos lo dominaban, que era el griego, y ellos estaban en la diáspora, ellos manejaban el griego. De modo que cuando se da ese tránsito entre judaísmo y cristianismo, las primeras comunidades cristianas siguen usando esos 7 libros deuterocanónicos del Antiguo Testamento como libros normales inspirados. Cuando a la Iglesia Católica le toca cerrar su canon, por la misma razón que lo cierran los judíos, porque todo el que está inspirado está escribiendo, y hay mucha gente escribiendo con mala intención, muchos enemigos de la fe con mala intención están escribiendo. Entonces, la Iglesia se ve obligada a cerrar el canon, y hace dos canon. Un primer canon donde no contempló por ejemplo, el Apocalipsis no pertenece al primer canon. El Apocalipsis fue aceptado en un segundo canon. No tengo la fecha. Si alguien la tiene por ahí, desde cuándo fueron los 2 canon, me la da, porque no la tengo aquí a mano. El caso es que, por ejemplo, el libro de Apocalipsis no fue considerado inspirado en un primer momento, se quedó ahí en stand-by. Luego, en un segundo momento, la misma Iglesia Católica, guiada por el mismo Espíritu Santo, determinó que sí, que el libro, el Apocalipsis fue inspirado. Aparte de eso, por ejemplo, Lutero no consideró inspirado. Cuando Lutero se separa, él rechaza el libro de Apocalipsis.
lo llama como un libro como fantasioso, de muchas imágenes medias raras que no entendía. Mas, sin embargo, hoy por hoy, los protestantes es uno de los libros que más usan, el Apocalipsis. Y él, el pobre, lo cuestionó en su momento. Pero nada, así es el mundo. No, así el mundo está bien, así es el hombre que está en el mundo. El Espíritu Santo, como dije, es el intérprete de las Escrituras. Bueno, yo acabo, antes de yo entrar con ustedes, estaba en un live de íntegra con el hermano Henry Valenzuela, hablando sobre el Espíritu Santo, y ahí yo decía que es el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo, él habla por los profetas, no desvela la palabra de Dios dicha por Dios a través de los profetas, pero él no habla de sí mismo, del Espíritu Santo, sino que él es quien nos da a conocer el sentido y el significado de la palabra de Dios desde el principio, porque él es el usado, él es esa fuerza que inspira para que los hombres bíblicos escriban. Por consiguiente, él también tiene que darnos la capacidad a nosotros de entender lo que él inspiró que se escriba. Oye, bien, bueno, sí. De modo que sin Espíritu Santo usted no va a entender nada. Hasta que usted no esté teorizando sin Espíritu Santo, un Espíritu Santo que ya se develó en el magisterio de la iglesia. Y yo siempre digo a la gente, miren, oigan lo que les voy a decir. ¿Quiénes predican lo que están ahí en línea? A veces. A veces tú, ¿quién más predica? Wilfredo está ahí también. Ok. A los que predican. Josué también. Sí, yo sé que José tira algo, tira para adelante de vez en cuando. A los que predican y a los que lo inviten a predicar algún día. Miren, nunca preparen un tema sin verlo en el catecismo. No hay un tema en el catecismo que se pueda predicar que no esté en el catecismo. No hay uno que no tenga el catecismo. Está todo ahí. Está todo. Y pues acá, usted va al final y encuentra, usted busca, háblame de qué, dime una palabra. La castidad. Háblame de la castidad, tú vas al final de catecismo, castidad, y te va a mandar a todos los ítems, a todos los artículos que hablan de castidad en el catecismo, y ahí tú ya tienes un temazo para hablar de catecismo. ¿Por qué? Porque el catecismo te vas a mandar a la cita bíblica directamente. Que no te vayas tú a buscar a la Biblia, a buscar un tema en la Biblia, vete al catecismo, el catecismo te lo desarma y te manda a la cita bíblica. Ya tú tienes un tema llamado. Hasta la cita bíblica te la da también. Todo. Y te va a decir qué dijo San Agustín, qué dijo San Ambrosio, qué dijo San que yo quién, todos los santos que dijeron del tema. Entonces, ¿qué haces tú y que cayó bloqueando? Y que la Biblia, y que vamos a... No, di que usted va al Santísimo, Espíritu Santo, dame luz. Dame luz. Y mira, y el Espíritu Santo tiene que mandar el catecismo obligatoriamente primero. Si no te mandó el catecismo, no hubo ningún Espíritu Santo. ¿Viste? Si te mandó una cita bíblica, no duda. Si te mandó el catecismo, ok, porque el catecismo te va a mandar cita bíblica de una vez. Pero es así, señor. O sea, nunca preparen un tema sin nunca buscarlo en el catecismo. ¿Por qué? Porque ya el Espíritu Santo habló a través del magisterio en el catecismo. Miren, yo siempre hablo del magisterio. Miren, ni Pablo ni Pedro estuvieron más claros que lo que está la Iglesia Católica sobre la fe. Pablo ni siquiera conoció físicamente a Cristo. Y 10 años de vida espiritual en el cristianismo que tuvo Pablo, 10 o 15, 20 años, y más los 30 o 40 años que duró Pedro. Eso no es suficiente para ellos haber conocido toda la verdad plena. De modo que la iglesia, el magisterio tiene los 40 años que duró Pedro, tratando aquí, viviendo la fe cristiana como cabeza. Tiene los 15 o 20 años de Pablo, tiene los 30 años de San Agustín, tiene los 30 años de Santa Teresita,
acumulado, lo tiene todo acumulado ahí, hermano. O sea, bajo la luz del Espíritu Santo. Eso es un magisterio y su madre. Dejen de estar bloqueando por ahí. Miren, a veces yo he escuchado protestantes, evangélicos, pastores, en Charlie cosas. Y yo, ven acá, pues ese tigre buscó en el catecismo. Eso no fue ningún Espíritu Santo. Él fue y cogió el catecismo de la Iglesia Católica y preparó su tema de ahí. Yo me he dado cuenta. Ven acá. Ven acá. Yo me sé catecismo también. Busco catecismo. Entonces, si buscan el catecismo católico, como fe. Ahí está todo. No hay un tema, señor. La fe, ahí está. Miren, por el 3, ahí hay tema. Búsquenlo ahí. Bien, entonces, señores, yo creo que avancé muchísimo. Estamos por el 231, pero después se puede continuar así. ¿Cómo? Vamos por el 231 hoy, pero podemos continuar después si tú te encuentras que falta mucho. No, lo que pasa es que no quiero entrar al capítulo 3, porque ya ahí si yo hablé mucho en esos tres, en los dos capítulos, en ese solo capítulo voy a hablar doble. Ok, muy bien. Excelente. Entonces, si tienen alguna pregunta, debo de 10 minutos de pregunta. Vamos, pregunta. Parece que no hay, nos vemos. Raúl, una pregunta. Sí. Yo hice un taller de catecismo. Hay una cosa que no me acuerdo, a ver si tú me puedes dar esa. El catecismo está dividido en 4 partes: la fe orada, la fe celebrada, la fe vivida, pero no me acuerdo el otro. Ven. Ay. Oh, búscalo en Google. Sí. Mira, yo no tengo mi catecismo físico aquí. Está dividido en 4 partes. Fe. La fe orada, la fe celebrada, la fe vivida, pero no me acuerdo el otro. Yo te voy a buscar y te voy a. Profesión de fe. En el WhatsApp, mira, en el WhatsApp te voy a escribir sobre esas 4 partes, oíste, Josué. Está bien. Yo voy a escribir para que todos lo compartan, para que todos lo tengan. Yo voy a escribir sobre esas 4 partes, porque de hecho eso es lo que yo quería. O sea, primero hablar de todas sus partes de manera genérica, pero al perdérseme físicamente ya me enredé. Me enredé y tuve que empezar a hacerlo así. Pues yo quería hablar de sus partes de manera generalizada, como estructura, para que ustedes vean hasta cómo el Espíritu Santo se le ingenia para darle al magisterio de la iglesia una visión de estructurarte la fe, porque esa estructura de esas 4 partes es la estructura de cómo tú vives la fe aquí en la historia, en esas 4 partes así, por etapas, así, por etapas, pero por etapas maduras. O sea, tú vas madurando la fe en esas 4 etapas. De modo que sí, yo voy a buscarte, cuando consiga el catecismo, te voy a hacer un resumen de eso, explicándote a ti y a los demás. Oíste. Otra pregunta. Demora. Tienen sueño. Laura, dime a ver. Mira, tú dijiste ahorita, los judíos, perdón, los hebreos, o sea, hiciste así. O sea, cuando salieron de Egipto fueron los hebreos, pero cuando llegaron a la tierra prometida fueron los hebreos. Entonces, sí, te voy a explicar, sí, oye. Ajá. Porque como yo me sé esa historia. Ajá. Sí. Mira, judío viene de Judá, de la tribu de Judá. Ajá. Y de judío nace la religión judía, el judaísmo, que es la religión. El judaísmo es la religión
porque es como el gentilicio del judío que desciende de la tribu de Judá. Creo que yo a ti te expliqué una vez al grupo, o no sé, a todo el mundo de la fe, que creo que pero si no se explica, eso explico ahora. Habían 10 tribus en la parte norte y 2 tribus en la parte sur. En la del sur estaba Judá y Benjamín. Y las 10 tribus estaban en el norte. Esas 10 tribus, con la invasión asiria y con el tiempo, fueron desapareciendo en el tiempo. Los que quedaron vivos se fueron mezclando con otra cultura y dejaron de ser como de ese linaje puro de Yahweh. Por consiguiente, ellos al grupo de tribus se llaman los hebreos. Cuando ellos van desterrados a Babilonia, llegan como hebreos a Babilonia en el año 589. Cuando vienen de Babilonia en el año 538, de nuevo hacia en el segundo éxodo, ya ellos se van como hebreos y vienen como judíos. ¿Por qué? Porque la religión judía nace en el extranjero, nace en Babilonia. Es en Babilonia cuando el yavismo entra en crisis, que los sacerdotes salen al encuentro de esa crisis y mantienen vivo los elementos del yavismo. Esa fe hebraica la mantiene viva. Nace la institución del sábado como institución. Le dan forma a toda, sin templo, le dan forma, le terminan de dar forma a la liturgia de ellos sin tener templo en Babilonia. Y a todos sus rituales le dan forma. Recuerden que había dicho que el sábado se convierte en el templo en el tiempo. De modo que ya ellos entran como hebreos a Babilonia y salen como judíos. ¿En dónde? Pongan atención, ¿en dónde? Para tú, en el regreso a la tierra prometida, para tú demostrar que tú eres parte del pueblo judío, no que vive en una tierra, no basta con decir vivo en la tierra, tiene que vivir la fe judaica que baila en torno a los 10 mandamientos, el sábado, la figura de David y el templo. Esos son los pilares de la religión judía, los 10 mandamientos. David como líder espiritual y político, los 10 mandamientos, David, el templo y el sábado. Entonces, no basta con tú vivir en la tierra, tiene que ser fiel a esos 4 pilares. Y el otro pilar, el quinto y último, o que se pueda analizar ahí, es que tú tienes que demostrar que tú eres judío de pura cepa. Por eso San Pablo va a decir, yo soy de la tribu de Benjamín. Recuerden, nada más quedaron 2 tribus, Judá y Benjamín. Estaba diciendo con eso, yo puedo demostrar que soy judío, muchos de ustedes no. Porque yo puedo demostrar con mi genealogía de qué tribu yo vengo. Muchos de ustedes no. Eso decía San Pablo, por ejemplo. Entonces ellos entran a Babilonia como hebreos y ya judíos son a partir del segundo templo, cuando vienen de Babilonia, que ya nace la religión judía y el pueblo judío como tal, en torno al nuevo templo, a los 10 mandamientos, al rey David y a ese judaísmo puro. De modo, de tal manera que a partir de ahí es que ellos se vuelven judíos recalcitrantes. O sea, ellos construyen una religión para ellos nada más. No es de nadie más, es de ellos su religión. Y su Dios es de ellos. No lo comparte con nadie. A ellos no importa que tú te conviertas al judaísmo. Naturalmente pasan un par de siglos más y aparecen los prosélitos. Y los prosélitos son los extranjeros que se conviertan, que se circuncidan. Ellos con el tiempo terminaron dejando entrar extranjeros al judaísmo, pero ellos son una religión cerrada, no son proselitistas, ellos no salen a convertir gente al judaísmo. Ahora, si tú la descubres y quieres venir, y qué sé yo, y te casas, ahora para casarte con una judía o con un judío, tú tienes que aprenderte la Torá completa, de cabo a rabo, si no, no te casas. Sí, así. Ahí va el novio y que yo vine ¿cómo es? Al anciano judío, vine a pedir la mano de su hija. Recíteme la Torá completa ahí. Si te equivocaste,
apenas si vuelva de nuevo a pedir la mano. Usted no se puede casar con mi hija todavía. ¿Por qué? Porque quien no ama a Yahvé no va a ser buen esposo. La mística de ellos, sí dicen ellos. Pues, sí, la verdad, en el fondo la verdad. Eso me dijo mi esposa, pero la verdad, aquí, como que yo me decía, ama a Dios para que vean a mí. Bien, pero entendiste, porque yo siempre uso hebreo, judío, es porque cuando yo ubico mentalmente la fecha, Te sale la razón. No escuché nada, Laura. Entonces el judaísmo nació ¿Sí? Aló, En el extranjero. El judaísmo. demora. exactamente. Okay, o sea, ok. Que el judaísmo ya, todo aquel que es judío vino desterrado, con su fe más arraigada. Ya vino desterrado. Exacto, sí. El judaísmo nace en Babilonia. Ajá, sí, sí, ok. Ellos ya, de hecho, el templo fue construido con cuarto extranjero, dinero extranjero. Ah, ok. Ciro el Grande de Persia lo billeteó. Tengan, construyan sus templos. Ok. Ah, claro. Otra cosa. Con Nehemías se puede ver en el libro de Nehemías la conclusión nuevamente del reino. Sí, con Esdras y Nehemías es que nace el judaísmo. Uno era sacerdote, el otro era Copero del rey. un político ahí. Copero del rey. ¿Perdón? Era copero del rey, Nehemías era copero del rey y Esdras era sacerdote. Sacerdote, exacto. Son de la misma. Esos libros son de la misma época. Los libros de Nehemías, Esdras corresponden a la misma época. Sí. Y también esos dos, sobre todo el sacerdote de los dos, metió mano en el Pentateuco, ¿viste? Por lo menos una I le puso. Sí, porque es Esdras y Nehemías, cuando están dándole forma a la religión judía, ellos tienen que coger todo lo que está escrito del Génesis. Recuerden que de ellos hay varias tradiciones. Entonces las cogen y le dan la forma que tiene hoy día. Porque tienen que hacer el libro de la religión. No puede estar todo regado por ahí. Ellos lo cogen, entonces cuando cogen y unifican y lo ponen uno detrás de otro, obligatoriamente tuvieron que haber metido mano ahí para darle coherencia a los relatos, ¿entiendes? Y creo que en el libro de Esdras, al principio, Nehemías al final, está el listado de los judíos que regresaban, las familias judías que regresaban, para que quedara en evidencia quiénes eran los verdaderos judíos. Por eso la genealogía bíblica está llena de genealogía Génesis, y Mateo también la saca, porque es una costumbre, para tú demostrar que tú eres judío, tienes que demostrarme tu genealogía, ¿entiendes? Naturalmente, en el templo de Salomón, el pedigrí, tienes que saber el pedigrí. Lógico, tú no puedes, no, de memoria. Yo soy hijo de fulano, que hijo de mengano, de sultano, y por allá va, te conectaste allá. Ah, ok, pan. Así. Yo creo que a nosotros los cristianos nos falta muchas cositas de ese espíritu religioso del judaísmo, ¿oyeron? Sobre todo cuando tú ves muchos de los judíos que te dicen, mira, yo diezmo, yo oro tantas veces, ayuno, y hace una serie de cosas. Muchas veces nosotros cuestionamos al propio judío y lo vemos como una cosa mala. Sin embargo, no somos capaces ni de ayunar, ni de orar varias veces al día, ni de diezmar, porque muchas veces pensamos que el diezmo es solamente un asunto protestante, y la evangelización, Pablo lo dice, bueno, muchas de las evangelizaciones de Pablo fueron auspiciadas por los filipenses, por otras iglesias para propiciar la evangelización. De hecho, porque Lutero, cuando se divide, decide traducir la Biblia del canon
del canon de Palestina. Habían dos cánones, entre los judíos habían dos cánones. Un canon usado en Palestina que no tenía los 7 libros deuterocanónicos y un canon usado por la diáspora que sí contenía los 7 libros deuterocanónicos y que estaba traducido al griego completo todo. Entonces, cuando Lutero se va, él decide transcribir o traducir su Biblia del canon de Palestina, que no tenía los 7 libros. Y de modo, lo que te quiero decir es que, o sea, que el protestantismo, desde sus inicios, tiene como una vena judaizante. De hecho, ahora mismo, hoy por hoy, hay una tendencia judaizante dentro de los protestantes que está generando mucho conflicto con otros protestantes, porque son gente que ellos dicen Josuá, que ellos le llaman Jesús, Josuá, y con una serie de términos en hebreo ahí. Están por ahí, pueden buscar en Google ahí. Pero ellos se identifican mucho con ese judaísmo históricamente y de hecho y quizás por eso ellos hacen mucho hincapié en el diezmo, porque es que para el judío, por ejemplo, el judío dice que su sacerdote no puede vivir mal. Para el judío, quien tiene que vivir mejor de todos los ciudadanos es el sacerdote. Eso tienen ellos claro. No puede andar a pie, ni mal montado, un carro de 20 años, un carro del año, y peta, y buena casa. Es una mentalidad del judío, no, porque es que lo dice, o sea, van a mantener a la tribu de Leví. Eso tienen ellos ahí. Nosotros dejamos pasar hambre a nuestro cura, pero está bien, Dios nos pedirá cuenta. Demora, mira, ¿qué idioma hay? ¿Cuánta hambre que han pasado? ¿Qué idioma yo hablaban? Y ustedes ahí no quieren dar un centavo al cura y cosas. No, sigan ahí, está bien. Demora. ¿Qué idiomas ellos hablaban cuando regresaron de Babilonia? Todos esos judíos. ¿Qué idioma? Ajá. Arameo. Bueno, sí, claro, el arameo. El arameo después desapareció después. La invasión asiria, los asirios hablaban arameo, ¿cierto? Y por esa Los invasión sirios. los asirios en la parte de Israel, en la parte de las otras 10 tribus por allá, los asirios hablaban arameo. Abraham viene de Babilonia. En Babilonia se habla arameo. Ajá. Conjuntamente con Abraham, o sea, recuerden que la migración no es un solo hombre que la hace. Históricamente las migraciones son muchísima gente que van y vienen. Naturalmente se coge un modelo, Abraham, como el modelo de migrante. Sí. Pero mucha gente migró en su época. Entonces, toda esa gente que migraban de Babilonia hacia Canaán, cuando se mezclaban con el idioma cananeo y el arameo, de ahí nace el hebreo. De modo que las 12 tribus que se conforman en ese entorno hablan hebreo porque es el idioma conjunto del cananeo con el arameo. Luego se va a escribir todo el Antiguo Testamento en hebreo y cuando ellos son desterrados a Babilonia, ellos vuelven a la patria de Abraham, donde se habla arameo. Ahí duran ellos 70 años. ¿Qué significa eso? Que en esos 70 años pasó lo que pasó con los cubanos que van a Miami. Los hijos de esos cubanos que están viviendo ahora no saben español, hablan inglés. Pues pasó lo mismo con Israel en Babilonia. Las nuevas generaciones de los últimos años, los viejos se murieron y los que nacieron allá y fueron chiquitos hablaban arameo, no hebreo. De modo que ellos vuelven a su tierra prometida hablando arameo. Escriben 2 o 3 cositas de la Biblia, del Antiguo Testamento en arameo, no muchas, 2 o 3 cositas, pero ya vienen con su libro escrito en hebreo y una comunidad que habla arameo, como pasaba con el catolicismo. El catolicismo tenía sus Biblias escritas en latín y para quien hablaba español, alemán, inglés, pero estaba en la Biblia en latín. Igualmente, el Antiguo Testamento estaba escrito en hebreo y ellos hablaban arameo. Entonces, ahí aparecen los escribas con el judaísmo y los traductores. Cogía el texto en hebreo y simultáneamente traducía al arameo.
¿Me siguen? ¿Mm? Naturalmente, en su momento se hizo una traducción al arameo, escrito hablaba arameo, pero luego entonces vienen los griegos, imponen su idioma, entonces se van a escribir los 7 libros del Antiguo Testamento en griego, lo que los evangélicos no usan. Luego, todo el Nuevo Testamento se va a escribir en griego. Se dice que Mateo fue escrito en hebreo. Entonces, es el movimiento. Luego, se va a traducir el Antiguo Testamento al griego. Y luego San Jerónimo va a coger todo lo que está escrito en griego, el Nuevo Testamento que originalmente está escrito en griego, y la traducción al griego del Antiguo Testamento, y lo va a traducir al latín. Esa es la dinámica de los idiomas. Ahí es donde surge la Vulgata. Exacto. La Vulgata de San Jerónimo. La primera carta católica en latín, exacto. Sí. Eso es así. Señores, nos vemos, ustedes saben. En la actualidad, ellos hablan. Ok, excelente, excelente, hermano Raúl. Gracias, como siempre. Usted nunca dice que no. Excelente. Entonces, hoy tenemos, digo, en esta semana entraron gente nueva, entraron como 5 hermanos del Ministerio Kairos. Entre ellos está No me digas. el del Ministerio Kairos de Evangelización en Misiones, que yo también formo parte. No. Yo encomiendo a Laura para que dé un review, un resumen de todo lo que hemos visto de la empresa Laura. ¿Qué? Ay, Dios. No, pero no, pero mira, yo puedo darle una mejor opción, que Pedro lo tiene grabado cada vez que nos reunimos, que se vea todas esas grabaciones, y es mejor, así no le falta nada. Ok. Esa grabación es ahora. Pues bien, Buenas noches, Raúl. Muchísimas gracias. pues bien. Tú orden siempre, ¿cómo para servirle? Pues bien, exacto. Entonces, nada, le damos la bienvenida a Carlos, que fue el que vino hoy, de los que entraron, los que pudieron estar hoy, otros no pudieron estar. Carlos, ¿cómo estás? Bien, gracias. Qué bueno escucharlo. Él es el director del ministerio. Hay otras personas aquí también que no pudieron venir hoy. Qué bien. Entonces, ¿qué le ha parecido, Carlos, la reunión de hoy? No quiere hablar él. Se fue, Carlos. Miren, una preguntita. Síganme a Juan. Sí, te escucho. Entonces entré un poquito más retrasado, pero me quedé con un bajo perfil viendo la dinámica. Me pareció muy interesante. Esperemos ya que el próximo día actualizarnos con unos datos que me dio el hermano Pedro para poder actualizar. Así Carlos, que nos vamos a estar viendo y muy edificante. Qué bueno. Ya. Y saludo a todos y gracias por la invitación. No. Carlos, un gusto escucharlo. Gracias. Bienvenido. Amén, amén. Hola. Me saluda bueno, Josué anda por ahí te oigo y te veo. Sí, dármele un abrazo que no nos podemos ver. Tenemos como la tenía en línea ahí, pero Yo me voy a desconectar, señores, nos vemos, ¿vieron? Dios. Ok, está bien. Exacto, ok, muy bien. Entonces, gracias, Raúl. Nada, entonces, como ustedes saben, los ejercicios están puestos en línea de la unidad 1. Cojan su tiempo para hacerlo, porque realmente están hechos para que... Yo lo hice, o sea, los ejercicios son un chin más largo de hacer de lo que van a hacer normalmente, porque lo que se trabajó la primera semana es crucial para entender lo que se va a seguir viendo. O sea que ahí hay 3 ejercicios, 3 grupos de ejercicios, uno de selección múltiple y 2 de desarrollo. O sea, uno de la Biblia de selección múltiple, otro de desarrollo de la Biblia y otro de desarrollo del catecismo. O sea, no es complicado. Lo único que, como tienen que escribir o digitar, tienen que, o sea, tiene que durar un poco más de tiempo, porque lamentablemente es así que lo van a poder interiorizar en la mente. Si no lo escriben, se les va a olvidar. Entonces, aquí hay tanta información que es muy importante buscar la manera de que
de que puedan absorber las cosas más importantes. Una vez más, en especial la línea de tiempo. Raúl menciona, aquí el hermano Raúl, quien está dando el curso, teólogo, él menciona mucho que el exilio, como ustedes han visto, él menciona mucho que cuando Esdras, que él menciona muchos eventos que son específicos, él menciona como 15 eventos, solo que él habla de 15 momentos, así, dependiendo de lo que él está hablando. Entonces, para que ustedes entiendan bien eso, tienen que conocer la línea de tiempo. Entonces, hay un ejercicio donde yo les pido que detallen, no tienen que explicar mucho, sino decir en tal fecha lo que está ahí, qué fue lo que pasó, esto. No tienen que ni siquiera buscar la Biblia, es con lo que está ahí, para que entonces lo interioricen y no se pierdan cuando entonces él haga referencia a esos eventos. Nada que está ahí sobra. Los otros ejercicios van a ser más fáciles, pero van a tener que pensar un chin también después. Pero eso, lo de la primera semana, son cruciales para entender todo lo que viene después. Nada, eso es todo. Ya yo le mandé el enlace a los que me dieron la información para que puedan, y el usuario y la contraseña para que puedan acceder. Y nada, es eso. Me gustaría que ahora, déjame ver, que Laura haga la oración de despedida. ¿Qué tú crees, Laura? Muy bien. Bueno, pues nada. Señor Jesús, gracias nuevamente te damos por estar presente en cada momento, en cada reunión, en cada comunidad. Gracias, Señor, porque cada vez que hablamos de ti, nos llenamos de ti. Permite que también podamos actuar como tú actuaste, mirar como tú miraste y amar, así como tú nos amas, amarte más a través de tu palabra, a través de nuestra comunidad. Así como tú dices en la lectura de hoy, en tu palabra, que tú y el Padre, como son uno, así tú quieres que todos seamos uno, que en comunidad crecemos, nos amamos y te amamos más. Gracias, Señor, gracias por tu Espíritu Santo, que nos da la energía y el entusiasmo para seguir hablando de ti y así seguir contribuyendo a un mundo mejor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Muchas Todo esto te lo decimos, ¿verdad? En tu nombre. Tú que vives y reinas para siempre y estás en la gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Bien, muy bien, hermanos. Entonces, nos vemos la próxima. Paz y bien. Santa alegría. Bye.